Bueno amigos, vamos a empezar con el análisis de la quiniela 2275. Casillero número 1, Tijuana contra Necaxa. De los últimos 13 juegos, 4 victorias para el Tijuana, 4 empates y 5 victorias del Necaxa. En los últimos 3 enfrentamientos, una victoria del Tijuana, una del Necaxa y un empate. En la tabla de posiciones, Necaxa es sexto y Tijuana es 16º. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 2, Pachuca contra el América. De los últimos 22 juegos, 6 victorias de los Tuzos, 6 empates y 10 victorias del América. En los últimos 3 enfrentamientos, una victoria del América y 2 empates. En la tabla de posiciones, América es primero y Pachuca es séptimo. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 3, Monterrey contra el Guadalajara. De los últimos 14 juegos, 5 victorias de la pandilla, 4 empates y 5 victorias del Guadalajara. En los últimos 3 enfrentamientos, un empate, una victoria del Guadalajara y una victoria del Monterrey. En la tabla de posiciones, Monterrey es noveno y Guadalajara es 11º lugar. En este casillero vamos a optar por la localía. Casillero número 4, Cruz Azul contra los Pumas. De los últimos 20 juegos, 11 victorias del Azul, 4 empates y 5 victorias de los Pumas. En los últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias del Cruz Azul y un empate. En la tabla de posiciones, Cruz Azul es quinto y Pumas es 10º. En este casillero vamos a optar por la localía. Casillero número 5, Villarreal contra Atlético de Bilbao. De los últimos 14 juegos, 2 victorias del Villarreal, 6 empates y 6 victorias del Bilbao. En los últimos 3 enfrentamientos, una victoria del Atlético, un empate y otra victoria del Atlético. En la tabla de posiciones, Atlético es cuarto y Villarreal es quinto. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 6, Crystal Palace contra Brighton. De los últimos 15 juegos, 4 victorias del Palace, 6 empates y 5 victorias del Brighton. En los últimos 3 enfrentamientos, el Palace ha ganado 1, el Brighton 1 y un empate. En la tabla de posiciones, Brighton es séptimo y Palace es 12º. En este casillero vamos a optar por la localía. Casillero número 7, Manchester City contra Manchester United. De los últimos 20 juegos, 8 victorias del Manchester, un empate y 11 victorias del City. En los últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias del United y un empate. En la tabla de posiciones, City es quinto y United es 13º. En este casillero vamos a optar por la localía y la visita. Casillero número 8, Empoli contra Calgary. De los últimos 7 juegos, 3 victorias del Empoli, 3 empates y una victoria del Calgary. En los últimos 3 enfrentamientos, una victoria del Empoli, una del Calgary y un empate. En la tabla de posiciones, Calgary es 15º y Empoli es 18º. En este casillero vamos a optar por un empate. Casillero número 9, Roma contra Juventus. De los últimos 15 juegos, 3 victorias de la Roma, 5 empates y 7 victorias de la Juve. En los últimos 3 enfrentamientos, 2 empates y una victoria de la Juve. En la tabla de posiciones, Juventus es quinto y Roma es sexto. En este casillero vamos a optar por la visita y la localía.
Casillero número 10, Unión Berlín contra Wolfsburgo. De los últimos 13 juegos, 4 victorias del Berlín, 3 empates y 6 victorias del Wolfsburgo. En los últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias del Wolfsburgo y una del Unión Berlín. En la tabla de posiciones, Wolfsburgo es noveno y Unión Berlín es 13º. En este casillero vamos a optar por la localía. Casillero número 11, AZ Alkmaar contra Feyenoord. De los últimos 15 juegos, 4 victorias del AZ, un empate y 10 victorias del Feyenoord. En los últimos 3 enfrentamientos, 3 victorias del Feyenoord. En la tabla de posiciones, Feyenoord es cuarto y AZ es sexto. En este casillero vamos a optar por la visita. Casillero número 12, Porto contra Benfica. De los últimos 19 juegos, 11 victorias del Porto, 2 empates y 6 victorias del Benfica. En los últimos 3 enfrentamientos, 2 victorias del Benfica y una del Porto. En la tabla de posiciones, Benfica es segundo y Porto es tercero. En este casillero vamos a optar por un triple. Casillero número 13, Lokomotiv contra Zenit. De los últimos 18 juegos, 6 victorias de Lokomotiv, 5 empates y 7 victorias del Zenit. De los últimos 13 enfrentamientos, un empate, una victoria de Lokomotiv y 2 victorias del Lokomotiv. En la tabla de posiciones, Zenit es segundo y Lokomotiv es sexto. En este casillero vamos a optar por la localía. Casillero número 14, Atromitos contra Asteras. De los últimos 26 juegos, 9 victorias del Atromitos, 9 empates y 8 victorias del Asteras. En los últimos 3 enfrentamientos, una victoria de Asteras, una victoria de Atromitos y otra victoria del Asteras. En la tabla de posiciones, Atromitos es segundo, Asteras es cuarto. En este casillero vamos a optar por la localía. Nuestra quiniela queda de la siguiente manera: casillero número 1, visita; casillero número 2, visita; casillero número 3, local; casillero número 4, local; casillero número 5, visita; casillero número 6, local; casillero número 7, local, visita; casillero número 8, empate; casillero número 9, local, visita; casillero número 10, local; casillero número 11, visita; casillero número 12, triple; casillero número 13, local; casillero número 14, local. Espero y tengamos suerte en nuestra quiniela 2275.